Bueno, bueno, para los que no lo conocen a Jorge, licenciado Jorge Osorio, amigo de muchos años, personal, él viene trabajando desde hace mucho tiempo con estos temas, no solo en forma individual, sino en forma institucional. Ha sido convocado por muchas instituciones para encarar este tema tan importante y tan complejo. Así que por un lado, agradecerle a Jorge el convite de juntarse a charlar con todos nosotros sobre esto. Y la verdad es que para mí un gran gusto que se haya dado la posibilidad de esta reunión. ¿Sí? Así que sin más, te voy a dar, ahí te voy a estar compartiendo. ¿Será? Bueno, ahí estaría como para que... Como para compartir. Sí. Bueno, antes, muchas gracias, Robert. Vos podés silenciar desde ahí los micrófonos de todos también. A veces, Bueno. por ahí alguno lo dejó. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta poder compartir esto y la idea es justamente esa, es compartirla, es ver cómo podemos hacer rendir todo lo mejor posible una, una hora. Acá. Ustedes ahí me escuchan bien? Mi idea es eh, empezar a contarles una idea acerca de burnout y que ahora cuando hace un tiempo me puse a preparar esta clase, me fui encontrando con ideas asociadas a este tiempo, a este momento, a las experiencias que estamos pasando, a los que nos va pasando. Y en ese nuevo recorrido, encontrándome con nuevos materiales sobre, sobre burnout o sobre el síndrome del quemado, lo primero o la primera imagen en relación a este síndrome tuvo que ver con nuestros modos de vida, es decir, un replanteo acerca de cómo son los modos con los que estamos relacionándonos, digamos, de qué manera nos vinculamos con el trabajo, de qué manera nos vinculamos con los pacientes, de qué manera nos vinculamos con los materiales de estudio, y fundamentalmente, y la idea central de el hilo conductor de estos comentarios que haremos sobre burnout es qué pasó o qué pasa que al ser un síndrome que se desarrolla durante años, es decir, es una manera de estar en nosotros, digamos, una manera de estar incubándolo durante años, hace que no nos demos cuenta de las cosas que nos afectan, o las estamos negando, o no podemos discriminar cuáles son las cosas que nos afectan de cuáles son las cosas que no nos afectan, porque no todos tenemos la misma sensibilidad, a no todos nos conmocionan las mismas cosas. Entonces, desde esa idea, es que comencé a encontrarme con los materiales y con nuevas producciones, sobre todo en este tiempo de burnout, de pandemia, y que como para comenzar aclarando que si en este momento alguien presenta síntomas, signos de burnout, no es porque los tuvo en este último año, es porque los fue incubando en los últimos por lo menos 3, 5 o 10 años hasta este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos por la vida quemándonos y no nos damos cuenta. Pasa más o menos lo mismo con el COVID. Es es como, yo particularmente en relación a COVID creo que es el resultado de un modo de producción que tenemos en el mundo, ¿no? Pienso que es eso. No me meto en cuestiones conspirativas relacionadas con virus hechos, fabricados o qué sé yo, sino
en un modo de producir del capitalismo, que pone las cosas de tal modo que hace que la producción sea muy, ¿cómo podríamos decirlo?, muy forzada, digamos. En ese forzarla aparece una situación como esta que nos tocó vivir a estas generaciones que estamos habitando, y que creo que básicamente las dos cosas coinciden en que o no nos afectan las cosas, o negamos las cosas que nos afectan. Tenemos signos, tenemos síntomas durante mucho tiempo y no le estamos dando lugar a pensar, primero a percibirnos, y después a pensar sobre eso que estamos percibiendo. Hay muchas cosas que acá se ponen en juego, desde las motivaciones que a uno le hacen elegir una cierta y determinada profesión, y el trabajo en relación a esa profesión, y en la medicina, en la enfermería, en las asistenciales en general, pero muy acentuadamente en estas carreras, enfermería y medicina, creencias o ideas que ya son del siglo XIX, pero tienen su vigencia actual. Esto de que la idea de sacrificio, si ustedes recuerdan sus propios pasos por las residencias, era mejor puntuado el más sacrificado, por ejemplo, o esto de que la medicina es un sacerdocio, o ese tipo de cosas que sostienen ciertas creencias y ciertas formas de funcionamiento que hacen que en determinadas circunstancias no le demos el lugar, por ejemplo, ¿no? Hay millones de cosas, pero que no le demos el lugar a las afecciones, a cómo las situaciones en el trabajo nos afectan. Vamos a compartir la definición. Una definición vieja, Gilmonte la hizo hace mucho más tiempo que el 2011, pero sigue teniendo vigencia aún hoy. Pero vamos a empezar por ahí, pero para abrir el diálogo, abrir la conversación. Pero vamos rapidito a la definición. Una respuesta al estrés laboral crónico. Una experiencia subjetiva de carácter negativo compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las que se relaciona el individuo en su trabajo, en especial, él dice clientes, pero bueno, los pacientes o familias, y hacia el propio rol profesional. Como consecuencia de esta respuesta, aparecen una serie de disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas, que van a tener repercusiones nocivas para las personas y para la organización. Enfrente a esta definición y aquello que me pareció mejor punto de vista, como es desde nuestros modos de vida que condicionan los modos de percibir las cosas que nos pasan, lo que quiero abrirles al diálogo es ¿qué los trajo a esta charla? ¿Qué saben de Bernard? ¿Qué quisieran saber? Y ¿qué cosas le inquietan más acerca del trabajo que tenemos y del grado de exposición que tenemos a enfermarnos? Me gustaría escucharlos porque así podemos evitar ir tabloide por tabloide, que esto lo voy a dejar para ustedes después pueden ir ahí y ver lo que está escrito e ir a la bibliografía que está al final para lo que quieran leer. Pero ahora que estamos conversando, ¿qué cosa los trae acá? ¿Qué es lo que más les interesa del síndrome que está hoy
no sé si más presente, está exaltado, digamos, pero estuvo presente siempre. Desde hace muchos años los resultados son muy parecidos. ¿Qué nos trae acá? Cualquiera. Jorge, a mí una de las cosas que más me inquieta de esto, por ejemplo, es el tema que lo vivo, que no sé si tiene que ver con esto o no, ¿no? Ahora que lo estamos haciendo, pero es, por ejemplo, la falta de sueño, la posibilidad de dormir. O sea, si bien de repente yo tomo que hasta hace 3, 4 años atrás no alcanzaba a apoyar la cabeza y me dormía, ahora termino, acá mi médico presente, me tengo que dar pastillas para poder dormir porque si no, no puedo dormir. Y esto onda como que engancho unas horas de sueño, ponerle de 11 a 3 y después 2, y mi cabeza después no para, si lo tiene un estado de dormitar, pero no para de estar continuamente pensando, que te das cuenta que estás pensando, que no estás durmiendo. Sí. Y eso me resulta preocupante. ¿En qué sentido? En que todo eso, si bien yo a la mañana me levanto y estoy bárbara y funciono todo el tiempo igual, es como que ya noto que a lo mejor es una costumbre el dormir esas 2 o 3 horas y con algo que te ayude a dormir y te da la posibilidad de seguir funcionando, ¿no? Que con el tiempo sea cada vez peor, digamos. Mira, esto que vos decís, Fanny, me hace pensar en una discriminación que creo que es importante hacer y que está bueno comenzar por ahí, o ya hemos comenzado, pero ¿qué es esta? Si bien la falta de sueño es un síntoma, y puede ser un síntoma así como el dormir mucho, y esto puede ser secundario a una depresión o un estado de ansiedad o algo que también pueden sobrevenir o solaparse o completarse con un burnout, me parece que es interesante discriminar cuáles son las diferencias entre burnout y el estrés. Así como vos lo planteás, este rengloncito, digamos, sí puede ser un síntoma de burnout, pero se parece más a un estrés que puede transformarse en crónico. Pero decías que te levantabas con ganas. Bueno, eso es algo que en el burnout no ocurre. Te levantás cansado, no tenés ganas, y puede estar eso pegado a una depresión o no. Digamos, en el estrés nos implicamos demasiado en el trabajo. Estamos ocupados, tenemos la cabeza llena, estamos todo el tiempo pensando, no podemos dormir, ¿sí? Las emociones se sienten mucho, ¿no? Nos pone hiperactivos en general, vamos, venimos, tratamos de resolver una cosa, la otra, ¿no? Aunque a veces tenga menos energía. Te da ansiedad, por supuesto, y eso también tiene síntomas asociados, a veces más asociados a las consecuencias de la falta del sueño que al estrés mismo, digamos, la falta del sueño, dolor de cabeza, bueno, y todo lo que sigue a la falta de sueño. En el burnout hay otras presentaciones. Hay un tipo o una persona que está desinteresada, no está implicada, no quiere saber nada con lo que está pasando, con lo que está pasando, ¿sí? Disminuyen sus umbrales emocionales, es decir, las cosas que tienen que pasar tienen que ser muy fuertes para que las sienta. Perdón, pero hay mucho, no han apagado los micrófonos, Verónica. Si pueden apagarlos. Sí, por favor, estaba escribiendo un chat justamente, pero Ah, no lo apago, no lo cierro de acá porque no sé cómo hacerlo sin que te cierre a vos, por eso no lo hago de acá. Pero ahí está, sigamos. Les decía que en el estrés estamos muy implicados, en el burnout estamos apáticos. En el estrés estamos con los sentimientos a flor de piel, intolerantes. Bueno, en el burnout
disminuyen nuestras emociones, aumenta el umbral, nos tienen que pasar cosas más grandes para reaccionar o para responder. Hay un sentimiento de abandono. Puede pasar todo esto y no ser una depresión, o puede que sí lo sea. Esa ya es una discriminación diagnóstica. Hay menos motivación, menos esperanza, hay, bueno, esto de la depresión que puede estar o no asociada, y eso trae consecuencias emocionales que pasan por toda nuestra vida emocional. Eso es en el trabajo, en la familia, en los grupos. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo de COVID, es muy probable que muchos estemos más estresados que con burnout. Una vida de estrés crónico durante un tiempo prolongado, que es lo que nos está pasando, todavía sigue teniendo signos y síntomas más parecidos al estrés que al burnout. Pero si venimos con un burnout de 5 o 10 años, que hay un alto porcentaje, entonces es probable que esta frutilla del postre que estamos viviendo sí nos enferme y nos deje expuestos en carne viva. Si alguien quiere decir algo, o a mí se me ocurre ir por la epidemiología. ¿Qué piensan? O vamos conversándolo. Estos resultados que muestro son de un trabajo que presentaron, una tesis que presentaron en una universidad, bueno, ahí la tengo, es de una Fundación Barceló, una facultad de medicina, una tesis presentada ahí a fines del año pasado sobre burnout y COVID. No se hizo sobre muchas personas el estudio, pero sí es indicativo porque es más o menos coincidente con estudios realizados con más larga data, digamos, o en tiempos en donde el COVID no estaba. Pero una gran parte de las mujeres presentaron altos niveles de burnout. La población estudiada fue poquita gente, fueron 34 mujeres y 25 hombres, pero los porcentajes en las que presentaban la enfermedad fueron muy altos. Los niveles de la enfermedad, estos se dividen en 4 estadios. La mayoría entre los niveles 2 y 3, que están en otro que ya se los voy a contar. En otra lámina, en otra placa de estas. Las mujeres enfermeras fueron las que más síntomas presentaron. Las edades eran entre 30 y 40 años y con más de 3 años de experiencia en su puesto. Los segundos más afectados fueron residentes. Y estos coinciden en estudios que se hicieron en Latinoamérica y también en España y en Italia. Yo creo que las residencias siguen teniendo el mismo régimen que vienen trayendo desde hace muchos años. El régimen educativo, digamos, de la dinámica de las residencias, y están muy dislocadas, digamos, creo yo, es mi opinión, con nuestra época, lo que hace que favorezca bastante la presencia no solo de burnout, sino también de otras enfermedades. ¿Puedo Sí, en relación a lo que comentaste antes,
Vos dijiste que este es un síndrome que se va instalando lentamente a lo largo de mucho tiempo y Sí. alguna cosa lo puede como poner de manifiesto. Uno en general sabe reconocer cuando hay estrés. ¿Hay alguna manera de darse cuenta si realmente lo que le está pasando es estrés o está yendo hacia otra cosa? Sí, creo que es más probable que se dé cuenta el compañero antes que uno mismo. Sobre todo cuando se trata de burnout, no de estrés. Cuando se trata de estrés, es decir, ahora estamos separando para el análisis dos cosas que pueden ir muy juntas. Claro, Pero cuando se trata de estrés, uno está tenso, nervioso, no puede dormir, lo que contaba Fanny, el recurso que encuentra es el de adecuar la medicación. Hay otros recursos, por supuesto, lo podemos ir viendo y sirven para las dos cosas, o para lo que sea que nos esté pasando, digamos. Pero en general el que se da más cuenta de que estamos atravesando una condición más parecida al burnout suele ser el compañero, no uno mismo. Porque te dice, loco, ¿qué consulta? ¿Ya está? ¿Ya hiciste la consulta? No, tuvo 5 minutos de o está cínico, o llega tarde, se ausenta. Esto lo sostiene en el tiempo. Está desesperanzado, pero no es depresión, aunque puede serlo, pero quiero hacer la distinción. Entonces, cuando un compañero un compañero, puede ser cualquier compañero de trabajo, nos señala esta vida que estamos teniendo, o puede ser la gente de tu familia también, tu esposa, tu esposo, los hijos, no se te puede hablar, bueno, hay muchas cosas, che, no estás tomando mucha medicación, esta es otra referencia, digamos, que a veces uno no se da cuenta, pero alguien más te lo hace notar. ¿Sí? Por eso cuando digo, ¿qué pasa que estamos viviendo? Nuestro modo de vida es cada vez menos conectado con los demás, cada vez nuestro modo de vincularnos en el trabajo, con el objeto de nuestro trabajo, tendemos a pensarlo como una cuestión más individual, más de esto depende de mí, lo hago yo, a mi modo, lo pienso solo. En ese contexto es difícil que uno perciba lo que te pasa. El percibir es una cuestión bien mecánica, hay un aparato perceptivo. Y el aparato perceptivo depende de la selección que hagamos de las cosas que percibimos. Y esa selección depende de la atención que tengamos. Y uno ya empieza cruzado cuando creemos que la atención es focalizar en algo. Sí, es focalizar en algo, también es focalizar en algo. Pero fundamentalmente la atención es tener la cabeza vacía. Porque es ahí cuando algo que pasa a nuestro alrededor, murió un joven más en la terapia. Y nos sentimos conmocionados. Esto es la puerta, a ver qué hacemos con eso. No se lo puede negar mucho tiempo. Entonces, por eso me parece que la línea, el hilo conductor de estas charlas es esta posibilidad que nos podemos dar de percibir lo que nos está pasando, a nosotros y al compañero. Capaz me fui, no sé, Robert. En estos tiempos también ocurre que la urgencia hace que personas que no están correctamente formadas deban hacerse cargo de parte de una terapia, digamos, por ejemplo. Esa es una de las variables que entran en juego en la etiología de la enfermedad. Una persona que no está formada, que no está entrenada, que no está acompañada, y esto va para cualquier rol. Decimos terapia porque es el ejemplo
Pico, digamos, el ejemplo más tecnológico, más de mayor conocimiento. Pero si hay alguien en el área administrativa de una clínica con los movimientos que hay en estos tiempos, y dejan a alguien que no está enterado de cómo es la dinámica de su trabajo, lo más probable es que dure poco en ese lugar. Se va a equivocar, va a hacer las cosas mal, las obras sociales no van a responder, bueno, van a responder otra cosa, el tiempo va a pasar, la gente se va a grabar, o sea, no importa el lugar que uno ocupe, la inadecuada formación es una causa, el escaso entrenamiento es una causa, el medio laboral es una causa, y cuando digo el medio me refiero desde el medio físico al medio organizacional. Es decir, cuál es el modo en el que está organizado, los salarios, el aislamiento, el reconocimiento social. Yo creo que este año han pasado, sobre todo los médicos y los enfermeros, este año y medio, pero me parece que lo han traído como a revolcones, desde el aplauso a los héroes a echarlos del edificio. ¿Viste? Sí, eso es muy loco, pero fueron estos tiempos los que nos trajeron tanta cosa en la que estamos pensando. Ahora, desde la etiología de una enfermedad como Bernard. Este año y medio se sumaron estos retos. Acá Macaya y Aranda los identificaron como retos a lo que creo que si nos dedicamos a hacer un ejercicio, a ver cómo fuimos aprendiendo a movernos dentro del ámbito laboral con el riesgo de contagio. Dependía antes de este momento de la especialidad que teníamos, el grado de exposición. Es decir, un infectólogo estaba más acostumbrado a cuidarse y a tener presente algunas cosas que, no sé, un radiólogo o nosotros mismos, que además nosotros no tenemos formación en cuidado respecto a la enfermedad. Cuando digo nosotros me refiero a psicólogos. ¿Y cómo fue que fuimos aprendiendo cómo me muevo en un contexto en el que corro riesgo de contagiarme, de contagiar a mi familia, de contagiar a otros? También hubo sobrecarga de demanda asistencial por COVID, pero también, más en este último tiempo, por los controles que la gente no realizó antes, o por las cosas que a la gente le pasa en épocas normales, que se sumaron a las demandas por COVID. A todo esto, al ser nuevo, imaginemos, no voy a decir, imaginémonos, ni imaginen a los enfermeros, no. Prefiero ir a una categoría más básica, más biológicamente más básica. Pensemos en un organismo vivo en estas circunstancias. Cuando estamos en un contexto de alto riesgo, no sabemos muy bien qué contagia o qué no contagia, tenemos que seguir trabajando. Tenemos una sobrecarga de demanda, todos los del área, todos, de acá, del primero al último de la clínica, y del hospital y del lugar donde sea. Tenemos, no sé, hoy creo que andamos ahí rajuneando como siempre, pero al principio era muy difícil la disponibilidad de los equipos de protección. El estrés de las personas que están en la primera línea, bueno, sabemos lo que son primera línea, pero podemos pensar en los demás también en este sentido, y sobre todo ahora porque nos encontramos cada vez más con más contagiados, con
con los familiares, bueno, que fueron ya poniéndose un poco denso el clima comunitario, porque todos los días hay noticias. Y en la primera línea, la pena, el miedo, la frustración, la culpa, la rabia, la muerte de pacientes, sobre todo cuando son más jóvenes, que son más impactantes y últimamente son más jóvenes. ¿Cómo hemos debido ir aprendiendo otros roles? Porque al estar aislado del paciente y al tener un mínimo de empatía, que creo que quienes vamos eligiendo un camino como este, lo hacemos también porque compartimos un poco el dolor de los demás y tratamos de acompañar o resolver lo que podamos, pero esto se puso en una condición, sin que nos fuimos dando cuenta, en que el enfermero, el equipo entero, a veces uno más que otro, depende de la afinidad que alguno haya tenido, o más afinidad con un paciente que con otro, o por la razón que sea, dentro de la terapia se convierte, te diría, casi en un sostén familiar, o de un rol familiar. Además no puede contactar su familia. Bueno, tomar este lugar es de un entripado, creo yo, que nos hizo muy difícil esto. La previa a la intubación, la llamada de teléfono, que sabemos que es probable que sea la última, y el paciente también lo sabe. ¿Cómo soportamos ese momento? ¿De qué manera lo sobrellevamos? Con la familia del paciente, a quien hay que informar, contener, orientar, y que sufren además porque no lo pueden ver, pero uno ve a uno y a otro, o sea, los que están en esa primera línea. Los dilemas éticos que se suman por la sobrecarga, por las restricciones, por la evolución de la enfermedad, en la última cama, la intubación, bueno, estos aspectos que se fueron sumando y se seguirán sumando, porque siguen pasando cosas. Ahora capaz, bueno, se alivia un poco. La semana pasada sentimos que se podía aliviar un poco, esta semana estamos otra vez con problemas. ¿Y ahora? Perdón, por favor, apagar los micrófonos todos. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Lo que les salga, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Mariana. ¿Qué tal? Mariana, me presento. Yo trabajo en el hospital, soy médica clínica. Así que un poco este relato es como que lo vas viviendo, es lo que vivimos todos los días, todo lo que vas diciendo. Es un poquito lo mismo que dijo Roberto, esto de cómo detectamos estas cuestiones, que se nota que de todo esto es mucho estrés por todo esto. Todo esto que vas comentando y relatando, que es lo que vivimos todos los días. Entonces, por ahí la pregunta, seguramente ahora lo vas a decir o vas a avanzar un poco en esto de poder detectar digamos, cómo detectar estas cuestiones y qué se puede hacer para ayudar o mejorar o aliviar en los equipos, porque bueno, todo esto que vamos viviendo todos los días genera no sé, estrés, obviamente, conflictos entre las personas, pero bueno, todo debido a lo mismo. A ver si hay algo que nos puedas recomendar como para mejorar o para aliviar todo esto, ¿no? Vamos a eso. ¿Cómo detectarlo? Decíamos recién cuando Roberto preguntó que es más probable que se dé cuenta el compañero a que nos demos cuenta nosotros mismos. Pero tanto en nosotros como en el compañero, la presencia de cansancio, hay tres
aspectos de burnout que son 3 columnas, digamos, y son los tres aspectos que fundamentalmente se evalúan en un inventario, en un estudio que ¿cómo es que se dice? Está validado en casi todo el mundo, incluso acá, en habla hispana también, que es el de Maslow. Se usa desde hace mucho tiempo y quizás algunos lo recuerden porque hace muchos años lo apliqué en la clínica, en el hospital también. Y mide estos 3 aspectos. Uno es el agotamiento emocional, fue definido de este modo. Y agotamiento emocional puede ser vivido como especialmente esa dificultad para levantarse. A veces nos pasa eso. Y a veces es solo porque estamos cansados. Pero a veces es producto de las consecuencias de esta relación, de este vínculo que estamos teniendo con el trabajo. Si pensar en el trabajo, decir, oh, otra vez, ¿viste? O el cansancio, pero ese cansancio que aletarga, no es el cansancio, estoy cansado, me pongo las pilas, voy y ahí te enganchas de nuevo y le metes como por el lado del estrés. Repito, son cosas que las diferenciamos para analizarlas, pero que están muy juntas. Pero el primer dato es el cansancio emocional, emocionalmente cansado. La despersonalización es esa segunda columna del estudio diagnóstico, digamos, de burnout, y que tiene que ver con una... en estas maneras de vincularse con el medio, con el trabajo, y con las personas, porque además una de las definiciones de burnout tiene que ver con que es una patología que se presenta especialmente en aquellos que tenemos un trabajo de vía directa con el objeto de nuestro trabajo. Es decir, el ejemplo con los pacientes o de los docentes con sus alumnos. Después se amplía esta definición y habrán visto muchos artículos en los que hablan de otra clase de trabajo, pero especialmente en estos de acción directa es en los que más expuestos estamos. Esa defensa que hacemos, alguna vez habrán visto algún concepto de psicología relacionado con la defensa y que tiene que ver con defendernos de nuestra angustia. Entonces, en esa exposición a cosas que son muy impactantes o conmocionantes, fabricamos una defensa inadecuada. Digámoslo en el sentido que estamos, me salió esta vez que estuve releyendo cosas, digo, claro, es como un autoinmune. Nuestro sistema defensivo se pone tan agresivo que nos enferma. ¿No? Es casi como una enfermedad autoinmune. ¿No? Para protegernos de estos sentimientos de frustración, impotencia, lo que nos surge son actos así muy parecidos al, bueno, no sé si muy parecidos, son de cinismo, liso y llano. Ayer mismo una paciente me hablaba de un estudio que le hicieron cardiológico, de control post-COVID, y fue tratada peor que un objeto, pero peor que un objeto. La paciente misma tuvo que decir, después que se levantó, se cambió, entró un residente, le explicaba, en esa explicación la médica le decía al residente, ves, acá hay una insuficiencia cardíaca, mi paciente vino agarrada caminando por las paredes, por eso que había escuchado. ¿No? Y sí, claro, yo que también me parece que me pasaría igual. Pero era como si ella no estuviera, ¿no? Entonces después le pasó el traductor, no sé cómo se llama, para que él, bueno, mirá, vos, qué sé yo, entonces él pasaba, mirá,
¿no? Y después, bueno, se fueron atrás ellos a un baño, no sé qué hay atrás, del lugar donde estaba la paciente, nada, sin decir nada, se cambió, y quedó un ratito ahí parada y le preguntó, ¿me puedo ir? Sí, sí, vaya nomás. Sí. Bueno, eso es muy cínico. Yo no sé si estas personas están o no enfermas, pero en principio es algo que llama la atención, esas consultas fútiles, ¿viste? No tienen contenido, son este trato que estos autores denominaron despersonalización, es otro de esos aspectos en los que uno se puede dar cuenta en sí mismo o en el compañero, más probablemente en el compañero. Y estas carreras son carreras muy sacrificadas, iba a decir, ¿ven? Me sale ese concepto. No sé si las cosas tienen que ser sacrificadas para que tengan valor, ¿no? No sé, creo que no, pero uno tiene una expectativa de realización personal. Y la tercera columna de evaluación que utilizan estos autores y que utilizamos para, para evaluar la presencia de burnout. Y es, en algún momento, 10, 15 años de carrera, uno tiene unos 40. Y a lo largo de la carrera, tuviste un vínculo de defensas muy inadecuadas, de trabajo a destajo, de pérdida de sentido progresivo. Conocemos, creo que gran parte de nosotros conocemos personas del gremio de la salud que han dejado de trabajar, se han ido a hacer otra cosa. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, bueno, tenemos hasta suicidios en base a esta enfermedad. Entonces, hay tres grandes columnas. Una es el agotamiento emocional y todo aquello que pueda presentarse en ese tono. La despersonalización, que fue llamado así, para mí es un nombre medio raro, pero es subir nuestro sistema de defensa hasta que se vuelven como contra nuestra, digamos, y hacen que nos vinculemos mal, también en casa, también con la persona que te acompaña, con los hijos. Y una realización personal que empieza como a estar muy cuestionada por uno mismo. Cobras poco, laburas un montón, no te reconocen. Bueno, y durante la pandemia esto fue peor, digamos. Esto en cuanto a la presentación clínica. Y prevención o cómo podemos considerar esto. Y acá tomo otra vez el hilo conductor. Es permitirnos, hay muchos modos de hacerlo, atender a lo que nos afecta. O sea, dejar la cabeza vacía, a ver qué es lo que nos está afectando. En palabras un poco más académicas, esto es un proceso de pensamientos y sentimientos relacionados a, bueno, cómo fueron transformándose nuestras expectativas a lo largo del desarrollo de nuestra carrera y qué hay de nuestra sensación respecto del proceso personal que hacemos con eso. Equilibrio, dice acá, de áreas vitales. Yo no estoy de acuerdo con equilibrio, porque equilibrio no existe. Existe en la muerte el equilibrio. Ahí es la única vez que hay equilibrio. Después lo que hay es un juego de tensiones. Toda la vida es un juego de tensiones. En nuestro trabajo a veces hay más, a veces hay menos, con alguien un poco más, con alguien un poquito menos, con ese alguien a veces más y a veces menos. Y siempre estamos en un constante proceso de juego, de tensiones
con todo lo que nos toca lidiar cotidianamente. Al cambiar equilibrio por tensiones, entonces uno puede avivarse de que primero hay una presencia de una tensión respecto de algo en particular. Y después, ¿qué hago con eso? Bueno, en toda nuestra educación nunca nada estuvo de ese lado, digamos, de cómo uno puede abrir su atención a las cosas que nos pasan y al modo en que nos afectan. Cultivar buena atmósfera de trabajo. Esto es una expresión de deseo. Yo hace años que no encuentro una buena atmósfera de trabajo en ningún lado. Soy pesimista, digamos. No soy una persona que vaya ahí siempre a rescatar lo saludable o lo más lindo, pero la verdad que los ámbitos en los que he intervenido últimamente, que fueron antes del año pasado, yo en agosto del año pasado me enfermé de COVID. La pasé mal. Antes de eso, hasta ese momento, trabajaba en las instituciones en distintas áreas, con distintas cosas, ¿no? En distintas instituciones de salud y de educación. En un momento corté antes de que me enfermara, yo creo que ya el inicio del año pasado, dije, no, basta, ¿qué es lo que nos está pasando? Que no podemos cultivar un buen modo de vivir, de compartir. Es lo que decía al principio. Burnout, o eso de andar quemándose por la vida, estamos quemándonos por la vida. O reventamos, o terminamos drogados, y la gente en salud que tienen acceso a drogas, alcoholismo, bueno, esos son los grados más graves, ¿no? Pero cultivar una buena atmósfera, yo creo que una buena atmósfera se hace afuera y adentro en reuniones formales e informales. En el uso de los espacios comunes, ahora tan limitados, pero que nos obliga a pensar, a inventar, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Objetivos comunes ponen ahí, bueno, a mí eso me da un trabajo, eso de los objetivos, no es una palabra que me agrade, pero es como que de otra charla, digamos. Limitar la agenda laboral también es casi un deseo, ¿no? Y la formación continua. Ahí en el área en donde podamos sentimos el deseo de realizarlo, de darle lugar y pedir, porque son nuestros derechos, que si estamos en una institución y estamos trabajando en un área determinada, bueno, esa institución es importante que colabore con esa formación, digamos, que pueda dar lugar, que pueda dar tiempo y si plata, mejor. Las características de la presentación clínica, en el caso de burnout, es bien insidiosa, es bien lenta. Por eso el estar atentos es quizás la parte más importante. Es paulatino, va apareciendo. Aparece primero una negación. Uno no se da cuenta de la negación por razones obvias, la está negando. Entonces el amigo, el compañero es el que la puede captar por ahí, ¿no? Por ahí estamos un poco aislados. Ansiedad, miedo, depresión, ira, adicciones diversas porque incluyo alcohol, drogas. Hay un gran porcentaje en el ámbito nuestro de adicciones, legales e ilegales. Cambios notables en la conducta, sentimientos de culpa, autoinmolación. Esto es lo que decía hace un rato respecto de las creencias, ¿no? Es decir,
Hacer un sacerdocio, un sacrificio, es como una autoinmolación. ¿Cómo es que llegamos a eso? Bueno, la cultura un poco nos lleva a eso. Trabajo excesivo, cambios en la alimentación, higiene, trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos más frecuentes son en la memoria. Siempre es complejo y siempre hay muchas cosas que confluyen, porque una depresión nos influye también en la memoria, un estrés nos influye en la memoria, y de diferentes maneras. En el estrés porque estamos haciendo 5 cosas a la vez, entonces 4 no recordamos, vamos a recordar alguna, o en la que focalizamos, o en la que por alguna razón la tengamos, el recuerdo, pero bueno, hay sobre todo los efectos del cansancio en la lectura de estudios. Esa es una de las condiciones o de las situaciones más afectadas por el cansancio. Vemos una radiografía, digamos, yo la veo, no me hace nada. Pero pierde la capacidad de una lectura adecuada de un estudio diagnóstico, sea de imagen o sea del que sea, tenga que ver con una interpretación de una imagen o la reflexión sobre una categoría de análisis. Esas dos cosas, bueno, el lenguaje, ya si se está un poquito más comprometido y encima con alguna adicción, el lenguaje siempre va a presentar algo particular en la expresión o en la comprensión. Bueno, y los trastornos del sueño están también presentes, pero no es, ninguna de estas cosas es un solo dato para diagnosticar nada, como suele ocurrir con todo, digamos, no por una sola señal voy a diagnosticar algo, siempre es un conjunto de elementos. Tiene 4 estadios, ¿no? Uno leve, de quejas, cansancio, esto que decíamos de levantarse. Moderado, ya encontramos cuestiones más ligadas a la relación, los cambios entre compañeros, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿No? Negativismo, suspicacia, que es una de las cosas más feas, ¿viste? Cuando tiran un comentario así suspicaz. Hay personas que son así, pero bueno, también puede ser una señal o un signo. Y también es probable que lo capte alguien más y no uno mismo. Puede tener un estadio grave, un enlentecimiento, donde hay automedicación, abuso de sustancias, y extremo, aislamiento, puede estar asociado a cuadro psiquiátrico, colapso, suicidio. Esto se evalúa con con aquel instrumento que les comentabas de Maslow, que tiene una evaluación por puntajes. Entonces, menos de determinado puntaje es leve, un poquito más es moderado, y así es como se llega a esa evaluación. Y el criterio clínico siempre es el más bienvenido, digamos, el más valorado, que es, bueno, está bien, esto da esto, pero veamos estas otras cosas, por qué tal esto, cómo va por este lado. En línea, y dejo con esto, en línea con el estar atentos, o sea, con la cabeza vacía, a percibir aquello que nos pasa, o sea, tratar de darnos cuenta de qué manera somos afectados, es que, sobre todo en este año, he pensado y he hecho algunas cosas que tienen 2 criterios. Un criterio es el de las políticas del cuidado, que es el criterio a través del cual vamos transitando esta pandemia, ¿no? Ese está representado en el cuadro en la parte izquierda con lo más clarito, ¿no? El otro criterio es el del cuidado como política. Este otro criterio, el que está en la parte más oscura del cuadro.
Respecto del primer criterio, las decisiones que toman las autoridades siempre están en base, las autoridades y en general todos, y más en una situación de emergencia como el que tenemos, en relación a las políticas del cuidado, lo que tenemos es, hay cuidadores y hay cuidados. O sea, hay gente que está dentro de las clínicas y los sanatorios que cuidan, y hay cuidados que son los que están afuera. Si nos damos la posibilidad de pensarlo como el cuidado como política, en este juego de palabras, si yo me siento político, no me siento político, digo, si fuera, o si, y tengo que pensar en las políticas, si pienso en el cuidado como política, entonces voy a pensar en que los que están adentro de la clínica, del sanatorio, los que están afuera, entre ellos hay una implicación mutua, pero no solo entre ellos, sino entre ellos, entre sí, los de afuera, con el vecino. Si yo preparo una política, una política del cuidado, voy a focalizar en una forma de acción. Y el cuidado como política no. En los cuidadores, el cuidado en esto de la política del cuidado, la acción que prevalece es moral. Calmar, prometer, manipular, obedecer a principios ajenos al suceso. O sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. No es que una esté mal y la otra esté bien. Digo, una es absoluta y la otra no existe. Entonces, no está mal obedecer a protocolos en una situación como esta, pero no es lo único. Porque también hay una acción ética, que es la que promueve el cuidado como política. No hay ni enseñanza ni ejemplo. Es apertura a la transformación. Bueno, ¿ves qué tenemos que cambiar acá? Es una pregunta que está todavía, bueno, en esta época muy vigente, digamos, que yo calculo que algo nos tendremos que dar cuenta de que algo tenemos que cambiar. Y como tercer punto, en las políticas del cuidado, es temporal. Se planifica de acuerdo a las circunstancias que se dan en el tiempo. Es claramente algo de lo que está pasando. Desde la otra mirada, el cuidado es eterno, digamos, no es que sea eterno, es que siempre está el criterio del cuidado. Entonces no es que comience en un momento y termine en otro. Esto yo se lo robé a una profesora mía, que si quieren después les paso todo el desarrollo de la política del cuidado y el cuidado como política. Así tienen las dos presentaciones, digamos, la de Bernau con algunos conceptos de lo que hemos hablado, y esta otra, que de ahí saqué solo esta hora para esta charla, que fue poquita charla, más monólogo. Y, ¿cómo es? Y se los paso así, lo comparten entre ustedes. Bueno, ya es la hora, si ustedes quieren, les parece, y después de ver todo esto y a lo que ustedes se quieran acercar y quieren preparar preguntas o cosas, nos juntamos de nuevo, no hay problema. Igual, Jorge, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta ahora, Sí, por tenemos un supuesto, ratito, claro. tenemos un rato más, lo que sea. Bueno, sí, por supuesto, claro. Lo que salga. Sí, yo hoy, Podría dejar de compartir la pantalla. Vale. A ver cómo se hace esto. Ahí está. ahí está. Sí, Marce, dale. Esta cuestión del COVID nos ha estructurado bastante en algunas cuestiones de la vida cotidiana. Vos nombraste algo que a mí me dejó como
el agotamiento emocional, digamos, que es algo que a veces, en esta cuestión de estar pensando sistemáticamente todo lo que uno tiene que ir haciendo, sobre todo en el trabajo diario, y que a veces llega a que uno tenga ese agotamiento y que perturbe muchas cosas de la vida cotidiana, que en otro contexto capaz que desde el punto de vista del manejo de las emociones, uno al menos se cree con herramientas de manejarlo. Eh, digamos, ¿cómo eso, o sea, esta cuestión del agotamiento emocional, es una bandera roja, o sea, es una señal que a veces uno la tendría que tener en cuenta en el camino a todos estos pasos que vos dijiste que pueden irse recorriendo de lo que es algo leve a moderado, severo, digamos, como para tener, y qué herramientas tendríamos que tener para manejarlo? No sé si se entiende. Sí, es bien, bien interesante pregunta porque nos lleva a los, a preguntarnos acerca de los modos en que vivimos. Porque ¿cuáles son las maneras o los cuidados que podemos tener cuando percibimos que algo del cansancio emocional nos está eh, complicando los días? Y eh, los modos son tan generales y obvios que uno cuando los escucha dice, es como, bueno, pero sí, pero son los que hay. Y es caminar, es salir a correr, es darse lugar para la bicicleta, es hacer terapia, aquel que quiera hacerla, es juntarse con los compañeros, juntarse ahora entre comillas, como se pueda, de manera informal, es formarse. Es decir, es una serie de hechos que hacen que podamos desarrollar mejor nuestra tarea. Que sea estructurada no parece mal en nuestro trabajo, porque tenemos que clasificar, observar, decidir, decidir un tratamiento. Pero no es lo único. Hay cuestiones que también van desde la organización institucional, ¿no? Uno dice en un momento, bueno, voy a estar, me voy a dedicar más tiempo a los pacientes, ¿no? Entonces te acomodas en la silla y te dispones a escuchar más allá de los síntomas. A lo mejor eso al paciente le ahorra muchas cosas, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a trabajar así. Y en la institución tampoco. Y en el consultorio, que vamos a ver 3 pacientes por día, no podemos. Las 3. Bueno, entonces, es una manera de posicionarse frente a la vida. Darle lugar a aquellas cosas que tenemos como importantes y agregar otras. Bueno, la alimentación. Es decir, son las de muy muy simples de decir y muy complicadas de darle lugar, pero necesarias. Es tan fácil, pero tan difícil darle lugar, que si nos damos cuenta del riesgo al que nos exponemos, y bueno, habría que pensar cómo le podemos dar lugar a esas cosas de la vida, salir a caminar, hacer con la señora, con los chicos, ir al gimnasio, comer bien. Esas cosas disminuyen, no hay esto actúa sobre esto. Y un modo de habitar el mundo más saludable para uno y para los otros nos hace bien en dos sentidos. Digamos. ¿Cómo es que andamos por la vida quemándonos? Claro. Y yo de toda esta reflexión lo que me rescato es el hecho de tener el conocimiento de que estas cosas existen, porque
A veces la sensación que tengo es de que pudieran pasarnos y pasar cosas sin darnos cuenta. En realidad, cuando vos preguntabas por qué esta reunión, cuando surgió, en realidad surgió esto de pensar qué le estaba haciendo la pandemia a la gente que estaba trabajando, sobre todo a la gente que estaba trabajando en la primera línea, y qué le estaba haciendo sin que esas personas se den cuenta por el fragor de la lucha, digamos, ¿no? Ese alerta rojo de saber que existe, quizás sea lo más importante que nos pueda dejar, ¿no? Para estar alertas, por lo menos. Yo sé que por eso usé la palabra incubar, ¿no? Y por eso también usé el término médico de autoinmune, ¿no? Con las defensas. Porque esa asociación nunca la había pensado antes, pero esta vez cuando me puse a leer y ver y conociendo el ámbito en el que íbamos a conversar, me surgió desde ese lado, porque la vamos incubando y no sabemos que la vamos incubando. Un día aparecen síntomas. Y tampoco sabemos que la respuesta a esa incubación es como una enfermedad autoinmune, pero puede serlo. Si desarrollamos modos inadecuados de valorar las cosas que nos pasan, bueno, no es nada de esto es que esto está mal o esto está bien o esto es sano o esto no es sano. Para preguntarnos cuando algo nos afecta. Hay gente a la que le afectan los perros en la calle y hay gente a la que eso no le afecta y le afectan las personas en la calle. Y hay otros a los que las personas en la calle no lo conmocionan, no le hacen nada, y a otros sí. Y a lo mejor otro día, entonces tenemos esa posibilidad. Bueno, ¿por qué no usarla en relación a nuestra propia vida? ¿Qué me afecta a mí? ¿Qué no? ¿Y qué hago con eso? A lo mejor no se trata si tenemos a alguien muy enfermo, sabemos que hay un tratamiento muy pautado, ¿no? Muy protocolizado. Pero si tenemos a alguien que tiene algunos síntomas difusos y que el tratamiento es fíjate cómo estás viviendo. Enterate, después vemos, pero ahora hay que enterarse primero. Si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. No, me doy cuenta de que a veces uno, no lo digo hoy por mí, pero sí lo veo a mi alrededor, que la gente está cansada y cuando está cansada piensa que tiene que ir a dormir, ¿no? Que lo único que descansa uno es la cama, el sueño. Y veo que muchas veces a uno lo descansa justamente el caminar, qué sé yo, el hacer meditación, otras alternativas que no es justamente el dormir, ¿no? Porque uno está en la cama y la cabeza sigue a mil y no descansa justamente. Sí. No le damos a veces mucho lugar a eso. Si hay algo, creo que esta pandemia bien podría favorecernos, son los modos en los que vivimos comunitariamente. Los modos de producción cambian. También los modos en los que se relacionan los virus, entre los bichos mismos y entre la relación de los bichos con nosotros. Entonces, si modificamos mucho eso, se va a modificar también la otra relación. Por eso muchos dicen que no va a ser esta, será la primera en 100.
pero va a ser también la primera en 5. Entonces, bueno, con esto es parecido también. Es decir, ¿de qué modo estamos transitando o habitando la vida? Pues la forma de prevenirlo es bien amplia. Es darse un lugar uno, a ver qué es lo que uno siente y después preguntarse qué va a hacer con eso. Lo compartís con otros. Hay infinitas formas. Bueno, en primer lugar, Jorge, agradecerte mucho. Creo que A ustedes. darnos un espacio para pensar, justamente en medio de todo lo que estamos viviendo, está bueno. Si alguien quiere hacer, yo tengo lo que vos presentaste, lo tengo yo, así que si lo puedo pasar por correo electrónico Te también, voy a mandar otro porque lo modifiqué. está bien. Si yo lo voy a Y replicar si por ahora lo veo de nuevo, capaz lo modifico de nuevo. por correo electrónico. Así que, no sé, si te diría que para cerrar, si querés tirarnos un pensamiento final y cerramos. Yo espero que el hilo central que a mí me pareció que era importante tener en días como estos es este. Démonos lugar a ver de qué manera nos afectan las cosas. Cuando nos demos cuenta, veamos qué podemos hacer con eso. De qué manera somos afectados. Eso, después, de ese punto de partida uno puede hacer algo. Después hay para charlar un montón de cómo es que acuñamos estos modos de relación, estas formas de relacionarnos, cómo llegamos a esto. Bueno, hay discusiones muy apasionantes que puede uno tomar para eso, pero creo que hoy cuidarse, primero darse cuenta en este momento qué nos pasa, de qué manera somos afectados y qué vamos a hacer con eso. No podemos no ser afectados. Y las tensiones, podemos pensar en qué juego de tensiones estamos metidos. Eso, yo les agradezco el espacio. Estoy dispuesto, si quieren, nos juntamos de nuevo. Estoy a disposición. Todo lo que sea para cuidarse, vámonos. Espero que algo de esto les resuene y se queden pensando en esa resonancia y lo lleve para algún lado, ¿viste? Eso espero, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno.